Sean bienvenidos una vez más a Educación para el Mundo. El día de hoy tenemos a Mayerlyn Chacón. Ella es egresada de la Unidad Educativa Nacional El Araguaney, ubicada en la parroquia La Vega, y hoy nos contará un poco sobre cómo fue su experiencia estudiando en esta institución. Bienvenida, Mayerlyn. Muchas gracias, Valentina. Bueno, para comenzar, ¿nos podrías contar si en tus años educativos percibiste fallas en cuanto a la calidad educativa de la institución? Bueno, yo estudié en esta escuela, estudié en esta escuela desde tercer nivel de educación primaria, hasta que me gradué. Sí, desde un principio, o sea, sí, pasó por mi primaria y mi secundaria. O sea, podría decir que mi primaria la viví bastante chévere. Tuve siempre profesores, o sea, siempre, bueno, en el primario solo tienes un profesor, pero siento que la educación, la verdad, fue bastante fructífera. Sin embargo, cuando ya llegó al liceo, yo siento que ya la cosa como que cambió un poco, en principio porque no teníamos todos los profesores, sobre todo después del segundo año. Después del segundo año no tuvimos profesor de matemáticas, que era uno solo, y ese profesor de matemáticas se encargaba de dar física y química y matemáticas, por supuesto. Así que desde segundo año hasta cuarto año no tuvimos profesor, no tuvimos matemática, no vimos ni matemática ni física. Sino fue hasta quinto año que llegó un profesor y recuerdo que se encargó de darnos toda la matemática de todos esos años. Fue una locura, obviamente, porque es muy difícil aprender en un solo año toda la matemática que no te hayan enseñado durante todo ese tiempo. Sin embargo, yo siempre estuve haciendo cursos por mi parte en vacaciones para nivelarme en las matemáticas. Yo no me quedé nada más con la educación que me dieron en el liceo, pero sí, la verdad, sí, digo una falla, la verdad es que la falla del hecho de que no tuve profesor, sobre todo de matemáticas y física, y que me quisieron meter todo ese contenido en quinto año como para que dijeran que, ay, bueno, la niña por lo menos sí se graduó con el conocimiento. Entonces, esa es una de las fallas que pude percibir durante mi educación, sobre todo en el liceo. Y en estos casos en los que no había profesor de matemática o de física, ¿qué hacían con las notas de esas materias? ¿Las promediaban con otras o cómo procedían en esos casos? Sí, la verdad es que no recuerdo mucho, pero sí era algo así. Eh, de hecho, creo que en las boletas tengo, no tiene, como no profesor o no tenía profesor o algo así. O sea, en la boleta sale eso vacío. O sea, salen las materias, pero me ponía como que no tenía profesor. Obviamente, habían otro tipo de materias como unas que aplicaron a final de año, que era como algo así como algo adicional, pero era muy tonto. Creo que con eso también nos ponían puntos, calificaciones, para cubrir ese espacio en blanco que faltaba. ¿Y sientes que estas fallas, esta falta de profesor, se veía más que nada en la parte de numérica, en la parte de ciencias o en la parte de humanística, historia, castellano, si habían los profesores necesarios? Sí, bueno, en ese caso, porque no tuvimos profesor. Sin embargo, con las demás era básicamente lo mismo, por lo menos esa escuela era chiquita y tenía que, si un profesor se encargaba de varias materias. Entonces, Eh, la verdad no sé cómo se organizaban para darnos todas las materias a todos los años. También éramos pocas secciones, pero lo intentaban y lo lograban. Por lo menos una profesora que me daba artística y a la vez me daba historia universal. O sea, era bastante complejo eso. Sin embargo, siento que el resto de los profesores, por lo menos en, no sé, gramática, historia, o sea, sí tuve esas materias, o sea, sí pude verlas como tal. Este, pero sí, básicamente eso. El déficit que más tuve fue el hecho de que no tuve profesores durante segundo, tercer y cuarto año, que yo siento que son como los más fundamentales, sobre todo de segundo a cuarto. Disculpa, porque por lo que tengo entendido, cuando tú entras a una universidad, te toman es nada más en cuenta las notas de primero o cuarto año. Entonces, que yo no haya tenido profesores de segundo o cuarto año, es como un choque, pues. O sea, llegas a la universidad, bueno, básicamente volando, o sea, y fue lo que me pasó, básicamente. ¿Sientes que al entrar a la universidad
tuviste un gran choque por no haber visto estos años de matemática. ¿Te afectó en algunas materias o no? Bueno, a pesar de que yo estudio comunicación social, yo siento que sí me pudo haber afectado un poco el hecho de no haber visto esa matemática. Este, y también un poco el refuerzo de castellano. Siento que tampoco me fue muy bien con eso porque llegué a la universidad y lo primero que les dan a uno en el primer semestre es gramática. Eh, y la verdad sufrí bastante, sobre todo este choque que la educación no es igual a la que me dieron en la escuela, en el liceo. Es algo totalmente distinto y eso realmente me pegó, sobre todo tener que como que acostumbrarme a un nuevo tipo de educación, a de verdad que había que estudiar, había que echarle pichón, porque esa es otra de las cosas que sí podría decir que, bueno, era un liceo público, no sé, las personas, los chicos son distintos, por tanto lo que quieren es que los chicos solamente pasen y ya, no que se esfuercen o que realmente se superen entre sí, sino hay que pasarlos. O sea, ya tiene 10, bueno, ya, listo, se pasó, o sea, este era mi objetivo. Entonces, una de las cosas que me frustraban bastante era el hecho de que los profesores no se esforzaban en querer que los chicos se superaran entre sí. Este, sobre todo porque yo sí quería echarle ganas a las materias y tal, y yo veía eso, sobre todo cuando ibas a las materias de reparación. Nunca llegué a ir, pero sí era como que tenías demasiadas oportunidades para hacer un examen de reparación, como 7 oportunidades, no lo sé. Y eso me parece como muy extraño, muy raro, porque no, realmente no le fomentan a la persona a que tienes que estudiar de verdad para poder pasar un examen o sea, le dan como miles de oportunidades y en una de esas, ok, ya listo, pasaste. Chévere, vete al otro año. Entonces, es una de las cosas que también podría destacar de mi experiencia como liceísta, o bueno, sobre todo eso que vi. Un poco más hacia la parte de la infraestructura como tal. ¿Crees que los espacios y la infraestructura de la escuela eran adecuados o había deficiencias en esta parte? Bueno, yo estudié en una escuelita, repito. Esta escuelita está bastante, o sea, la zona geográfica en la que está ubicada no era la mejor. No obstante, yo ahí estudié toda mi vida. Este, esta escuelita estaba bastante botada. Lo único que tenía cerca eran unas residencias, pero súper alejado, o sea, básicamente muy, muy lejos. Eh, Como te digo, mis primeros años, sobre todo en primaria, la escuela estaba abastecida sobre todo de máquinas, computación. Recuerdo que en ese tiempo el gobierno surtió en su momento canaimas y computadoras que de cierta manera ayudaron bastante al desarrollo de nosotros como estudiantes. Sin embargo, cuando llego a esta época, a esta etapa de mi liceo, yo creo que es ahí donde todo modifica, sobre todo también porque la situación país también influye. Este, Cuando yo llego al liceo, pues el AMPA, también la ubicación que estaba alejada, no tenía seguridad, bueno, nos dejaron bastante desvalijados. No sé si esta anécdota se puede decir, pero recuerdo que nosotros teníamos un comedor y ahí había una nevera y el AMPA fue tan fuerte que abrió un hueco cuadrado exactamente el tamaño de la nevera para llevarse la nevera también. Entonces fue bastante, sí, o sea, el AMPA fue bastante fuerte en ese aspecto y de cierta manera ya el liceo estaba desvalijado. La verdad no he ido últimamente, pero sé que debe estar en condiciones precarias. Pero en su momento sí, o sea, por lo menos una materia como computación yo no la pude ver porque ya el salón de computación estaba desvalijado. Se robaron todas las máquinas. No eran nuevas, muy nuevas que digamos, pero sí era como necesarias para tener este conocimiento. Estas máquinas del gobierno, estas computadoras también fueron robadas. Y lo poquito que teníamos, que sí, videobeam, microondas, o sea, todo eso se lo llevaron. Y era bastante triste llegar un lunes, porque eso normalmente pasaba los fines de semana, llegar un lunes al liceo y ver cómo destruían las paredes, cómo estaban destruidas los bloques, o sea, llegábamos al liceo como que, wow.
qué fuerte. Y lo peor es, bueno, teníamos que seguir a pesar de todo, las clases tenían que seguir porque no nos podíamos parar por eso. Y bueno, ya luego cuando terminaste, te graduaste, empezaste la universidad, o sea, viendo esos años ahorita como en retrospectiva, ¿sientes que a pesar de todo recibiste una formación de calidad o que las deficiencias superaron la calidad? Y de ser así, ¿a qué le atribuirías esto? Mira, yo creo que, te lo digo desde mi experiencia, yo llegué a la universidad y siento que me faltó muchísimo por aprender. A pesar de que yo era una muy buena estudiante, yo siento que me faltó muchísimo por aprender, pero yo creo que era por esto mismo de que desde el Ministerio de Educación, yo recuerdo haber hablado con una profesora, sobre todo con la de inglés, haber tenido una discusión tipo, profesora, porque usted no nos enseña otras cosas, o sea, porque no nos enseña más allá del verbo to be. Y recuerdo que la profesora nos dijo como que es que acá no se puede dar, o sea, como que no, la mayoría de los estudiantes no tienen la capacidad para aprender esto. Y recuerdo también que los profesores era como que no, o sea, de no me vale dar este material si no me van a prestar atención. Era como que ya estaban eh, eh, programados para no dar o no explotar la mayor capacidad que puede tener un estudiante para aprender y seguir aprendiendo, para fomentar la curiosidad sobre todo, para aprender más allá de lo que te estaban dando. Pero era ese, creo que ya viene desde el Ministerio de Educación, que solo se enfocan en que el niño se gradúe y ya, pero no se enfocan en si este es realmente capaz, está realmente capacitado para salir al mundo laboral o a una vida universitaria, y si de verdad aprendió en el liceo. Yo pienso que eso se le atribuye más o menos desde arriba, desde el ministerio, porque no tienen un programa suficientemente desarrollado, capacitado para precisamente instruir a estos jóvenes que van a ser el futuro de Venezuela. Entonces, tú solo estás graduando personas porque sí. Esa es la pregunta. Entonces, si no se encargan de realmente darle una educación de calidad, no necesariamente que tú seas el mejor profesor, pero sí que te encargues de fomentarle la curiosidad a una persona de, mira, lee este libro o vamos a hacer un debate o, ¿saben? Tener que, o sea, llevar al estudiante, a la persona que está allí, a querer ir más allá de lo que tiene en sus manos. Bueno, muchísimas gracias, Mayerlin, por tu tiempo y por tu valioso aporte, por tus perspectivas. Y bueno, esta fue Mayerlin Chacón. Ella es egresada de la Unidad Educativa Nacional El Araguaní y estuvo con nosotros hablando un poco sobre su experiencia en esta institución y sobre la calidad de la educación que recibe allí. Muchas gracias.